Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo video tutorial donde hoy hablaremos de la traducción del cálculo proposicional al cálculo de predicados. Vamos a resolver unos ejercicios que espero les sirvan de guía para poder practicar y conocer mejor. Vamos a tomar los siguientes ejercicios. Para cada caso defina los conjuntos referenciales y los predicados adecuados. Luego, con el uso de cuantificadores, traduzca formalmente. Literal A, todo número entero es real. Literal B, algún ciudadano es libre. Literal C, no es cierto que algún árbol es verde. Bien, para poder resolverlo, vamos a tener que nosotros definir entonces, como nos indica el ejercicio, un conjunto referencial y los predicados para luego hacer la transformación al lenguaje. No existirá y no existe un único marco referencial que nosotros podamos tomar. Vamos a tomar algún ejemplo que nos pueda servir de guía nada más, pero puede ser que a alguien más se le ocurra un diferente referencial y diferentes predicados que efectivamente puedan cumplir igual con las indicaciones que nos da cada una de las expresiones. Empecemos entonces con el literal A. Todo número entero es real. Para ello, pues, hemos escogido el siguiente referencial. Como referencial hemos escogido a los números reales. Y hemos definido los siguientes predicados. P de x, x es un número entero, Q de x, x es un número real. La traducción entonces que vamos a tener es para todo x, P de x, entonces Q de x. Efectivamente nos está diciendo que todo número entero es real. Si nosotros parafraseamos la expresión que tenemos escrita aquí, diremos que todos los x cumplen, que si x es un número entero, entonces es un número real, que es precisamente lo que nos indica la proposición original. Todo número entero es real. Para todo x, para todo número real, si es un número entero, entonces es un número real. Literal B. Algún ciudadano es libre. Asimismo, vamos a definir el siguiente conjunto referencial. Se escogió como conjunto referencial a las personas. Y definimos los siguientes predicados. P de x, x es un ciudadano. Q de x, x es libre. Entonces tenemos la siguiente traducción. Existe x que cumplen P de x y Q de x. Si nosotros lo parafraseamos igual que el ejercicio anterior, diremos, existe al menos un x o al menos una persona que es ciudadano y es libre, tal como nos indica el enunciado. Algún ciudadano es libre. Existe al menos una persona que es ciudadano y es libre. El literal C nos dice, no es cierto que algún árbol es verde. De la misma manera, definimos el referencial, árboles o colores, se definen los predicados P de x, x es un árbol, Q de x, x es verde. La traducción, vamos a decir que no es cierto que tenemos una negación, existen x que cumplen P de x y Q de x. No es cierto que existen árboles, colores que son tal que x es un árbol y x es verde. Veamos otro ejemplo. Escribe en lenguaje común la negación de la proposición ningún turista ecuatoriano paga por acceder al zoológico de Guayaquil. Muy bien, para ello vamos a definir el siguiente conjunto referencial. Como referencial escogemos a las personas. Vamos a definir los predicados. P de x, x es turista ecuatoriano, Q de x, x paga por acceder al zoológico de Guayaquil. Muy bien, con los predicados y con el referencial, entonces tenemos la siguiente traducción. Para todo x, si es P de x, entonces no es Q de x. Recordemos que habíamos definido como P de x, x es turista y Q de x, x paga para acceder al zoológico. Entonces estamos diciendo que para todas las personas, si es turista, entonces no paga por acceder al zoológico. Ahora nosotros queremos hacer la negación.
Tal como nos habíamos quedado, la traducción debería indicarnos que ningún turista paga por acceder. Y aquí estamos diciendo efectivamente que para todas las personas, si es turista ecuatoriano, entonces no paga por acceder al zoológico de Guayaquil, ¿verdad? Tal como nos dice que ningún turista ecuatoriano paga, decimos que todas las personas, si es turista, entonces no paga. ¿De acuerdo? Muy bien. La negación sería la negación de toda la proposición. No es cierto que para todo x p de x, entonces negación de q de x. Vamos aplicando algo de las leyes y lo primero que vamos a hacer será transformar esta negación y para ello vamos a aplicar las leyes de los cuantificadores, es decir, vamos a negar el cuantificador universal y negamos la proposición compuesta. Aplicamos la ley de De Morgan para los cuantificadores y tendremos entonces la negación de para todo x sería existe x y negando también la proposición compuesta. Ahora bien, para transformar esta implicación vamos a aplicar la ley de la implicación que nos dice que transformamos el antecedente, lo negamos, cambiamos el bicondicional por la disyunción y conservamos el consecuente. Entonces tenemos aquí que la negación de P, aquí aplicando la ley de la implicación, tendríamos negación del antecedente, disyunción el consecuente. Bien, luego tenemos aquí una negación para una disyunción, tendríamos que aplicar la ley de De Morgan y entonces esto sería equivalente a, por ley de De Morgan, negamos el primero, cambiamos la disyunción por la conjunción, negamos el segundo. Ahora que tenemos aquí negación de la negación, vamos a aplicar la ley involutiva o de doble negación y tendremos entonces que esta expresión existe, negación de P y negación de Q, es equivalente a decir que existe P y Q. Y ya con esto entonces nosotros podemos decir que la negación de la expresión que teníamos originalmente es equivalente a esta expresión que tenemos acá. Por lo tanto, entonces, la negación de nuestra expresión original de para todo x, p de x, entonces no q de x, es equivalente a existen x que cumplen p de x y q de x. Hay más de una forma de expresar la respuesta, pero una de ellas es la que nosotros hemos seleccionado y es que podemos decir que esto se traduce, o podríamos traducirlo como existe al menos una persona, recordando que X es la persona, existe al menos una persona que es turista ecuatoriano y que paga por acceder al zoológico de Guayaquil. Recordemos que lo que se nos había pedido era la negación de esta proposición, que decía que ninguna persona, ningún turista ecuatoriano paga por acceder al zoológico de Guayaquil. Con esto hemos utilizado las leyes para encontrar la negación. Esperemos que este video les sirva pues para que ustedes con un poco más de práctica puedan dominar este tipo de ejercicios. Nos veremos en una siguiente entrega.